50 gramos, tiene un gasto cardíaco de 5 litros, tiene las aurículas y los ventrículos, que son las cámaras derechas y las cámaras izquierdas. Los ventrículos son cámaras expulsivas, el ventrículo izquierdo soporta una alta presión y tiene una forma cónica. Su contracción más que circular es helicoidal y sus orificios están en la base. ¿Qué orificios me refiero? El orificio auriculoventricular, donde está la mitral, está en la base, igual que el orificio aórtico, donde sale la aorta, o la válvula aórtica, está también en la base. Mientras que en el ventrículo derecho es un circuito, soporta un circuito de menor presión, el ventrículo derecho más o menos unos 30 máximo milímetros de mercurio, en el ventrículo izquierdo de acuerdo a la presión sistólica. Si la presión sistólica está 120, va a soportar generalmente 120 y puede soportar hasta 200, ¿no? El ventrículo derecho tiene una forma más piramidal y tiene menos grosor que el ventrículo izquierdo y los orificios están en distinto plano. ¿Qué quiere decir? Que el orificio de la tricúspide está en un plano y en otro plano más superior y se encuentra el orificio de la pulmonar. Eso es lo que tienen que ver. Recuerden que el corazón tiene un septo interventricular que tiene dos porciones, la muscular y la membranosa. La membranosa es más basal, o sea, quiere decir que está más pegada hacia la parte superior y eso se encuentra ahí cerca a la válvula aórtica. Y el esqueleto fibroso está en la unión auriculoventricular, que está formado por esos anillos fibrosos valvulares, un septo membranoso y los trígonos izquierdo y derecho. Recuerden que el sistema de conducción está localizado en el nodo sinusal o sino auricular, está localizado en la desembocadura de la vena cava superior, en la aurícula derecha, y son células especializadas. Todo el tejido de conducción que está en todo el organismo, pero principalmente en la parte central, son células especializadas. ¿Y en qué se especializan? En generar el impulso eléctrico y en conducir los impulsos eléctricos. Los miocitos, principalmente conducción, pero también conducen los impulsos eléctricos más lentamente. Después del nodo sinusal, llega por 3 haces al nodo auriculoventricular y luego se forman las de His y las fibras de Purkinje, que es lo que hemos mencionado en la clase anterior, que es un esquema un poco mal diseñado porque el nodo auriculoventricular debería estar más arriba. Recuerden que el interior de las células cardíacas es electronegativo y hay una potencial de membrana que en reposo es menos 80, menos 100 milivoltios. La conducción, y hay varias bombas. La principal bomba sodio ATPasa dependiente, pero también hay de calcio y otras. Existen dos tipos de células cardíacas, las automáticas o de respuesta lenta, las musculares o de respuesta rápida, miocitos. Miren, las automáticas o de respuesta lenta responden lentamente, pero conducen mucho más rápido que las células musculares o de respuesta rápida, que son las que responden más rápidamente a un estímulo, por eso se contraen, ¿no? Pero conducen lentamente. Estos son los dos tipos de células cardíacas, el potencial de acción de los dos tipos de células cardíacas. Si podemos ver a la izquierda y donde voy a poner el puntero láser, este es el potencial de acción de las células de respuesta rápida, o sea, de los miocitos. Y recuerden que el potencial de reposo en los miocitos, como han hecho en semio, es estable, está a menos 90 milivoltios más o menos, y que está esperando un impulso eléctrico. O sea, los miocitos, sean de las aurículas, de los ventrículos, están en espera de una respuesta eléctrica, de un estímulo eléctrico. Cuando llega el estímulo eléctrico, hace el potencial de umbral y se abren los canales de sodio e ingresan grandes cantidades de sodio. Entonces, el interior de la célula se hace electropositivo. Esta es la fase 0 o de despolarización. Luego viene la fase 1 y la 2 de meseta, y por último, que todavía es electropositivo, el interior de la célula, el miocito, y por último viene la repolarización, donde salen grandes cantidades de potasio y se vuelve electronegativo nuevamente. Entonces aquí entra sodio, aquí está calcio ingresando, y aquí sale grandes cantidades del sodio con el potasio, principalmente el potasio, ¿no? Y después llega nuevamente al potencial de reposo, nuevamente en espera de otro estímulo eléctrico. Eso no pasa con las células de respuesta lenta o eléctricas. Las células de respuesta eléctrica o de respuesta lenta y las células eléctricas tienen un potencial, ¿no?, que es inestable. La fase 4 es inestable, no es igual que esta, que está estable y en espera de un impulso eléctrico. En las células eléctricas, la fase 4 está
ingresando pequeñas cantidades de sodio y cada vez se hace cada vez más menos electronegativo, diríamos así, ¿no? Y llega a menos 60 y ahí se abren los canales de sodio y potasio, ingresan grandes cantidades de sodio, la fase 0 de despolarización y luego la fase 1 y la fase 3 de repolarización. Y nuevamente llega el potencial de reposo. Por esta característica de la fase 4, es que las células eléctricas comandan el sistema de conducción y el nodo aurículo-ventrículo, el nodo sinusal, se tiene un potencial de reposo que es más inestable y se despolariza entre 60 a 100 latidos por minuto. Es por este potencial. No se olviden de que la despolarización cardíaca tiene una fase 0 o de despolarización rápida o del potencial de acción. Cuando el potencial de membrana disminuye hasta menos 60, hemos dicho que se abren los canales rápidos de sodio, entran grandes cantidades de sodio y el potencial de membrana se invierte y se hace positivo, ¿no? Si repetimos aquí, seríamos esto, la fase 0, ¿no? Ahora lo vamos a ver después. Después la fase 1 o 2 y 2 o la de meseta, que hay salida de potasio, pero entrada todavía lenta de calcio, y el potencial dentro del miocito todavía se mantiene ligeramente positivo durante un tiempo. Nuevamente repetimos aquí, fase 1 y 2 de meseta. Aquí entra calcio, sale potasio, y se hace todavía, está ligeramente electropositivo. Y por último, la fase 3 o de repolarización producida por la salida de potasio y restableciendo el potencial de membrana en reposo que hemos mencionado, para llegar a la fase 4, que en los miocitos o de respuesta rápida está estable en espera de un estímulo eléctrico, mientras que en las células eléctricas hay una despolarización lenta. Por eso es que por esta fase 4 hemos dicho que aparecen las células marcapaso, principalmente en el nodo sinusal. Si deja de funcionar el nodo sinusal, funciona el nodo auriculoventricular, sino el haz de His, y si no, las fibras de Purkinje o los miocitos propiamente dichos. Hay una entrada lenta de potasio, positivización lenta del potencial de membrana y está influenciada por el sistema nervioso autónomo. Entonces, este es el potencial de acción de un miocito, la fase 4 en espera, la fase 0 o de despolarización, entran grandes cantidades de sodio al interior de la célula, se hace electropositivo, la fase 1 y la fase 2 o de meseta, donde entran pequeñas cantidades de calcio, que es electropositivo, y después la de repolarización, donde hay un intercambio sodio, potasio y todo, y salen grandes cantidades de potasio, y se vuelve electronegativo nuevamente el interior de la célula. Esto es el miocito, pero en las células eléctricas, el nodo sinusal tiene la fase 4 más inestable, si podríamos decir así, y por eso es el que comanda el sistema eléctrico del corazón. Aquí está. Luego, si no funciona, estarían los atrios, luego el nodo auriculoventricular, el haz de His, y después ya los ventrículos. Entonces aquí está el nodo sinusal, tiene la fase 4 más inestable, por eso es que es el comando eléctrico del corazón, y después, si no funcionase, en última instancia el ventrículo genera algunos impulsos, por eso es que algunos pacientes con bloqueo auriculoventricular o bloqueo del nodo sinusal comandan el músculo ventricular con frecuencias bajas. Bueno, hay miofibrillas, no vamos a tocar, recuerden que hay las sarcómeras, los discos intercalares, los tres tipos de músculos en el organismo, las de músculo de fibra estriada, generalmente esqueléticos, los de músculo de fibra lisa, que son autónomos, generalmente intestino, y una mezcla entre los dos tendría que ser el tejido muscular de fibra estriada del corazón, que tiene algunas características y que no respetan la voluntariedad, pero son mucho más fuertes la contracción que las fibras del tejido común del músculo estriado. ¿Hay una diferencia entre estas? Sí, pues vamos a ver, aquí hay discos intercalares, las mitocondrias, los retículos sarcoplásmicos, donde se deposita el calcio. Recuerden que hay las sarcómeras que tienen filamentos finos de actina y miosina, y troponina y tropomiosina, y los filamentos gruesos de miosina propiamente dicho, que tienen estos dos, actividad dependiente de la ATPase. Los discos intercalares, los sarcómeros, que tienen las bandas A, las bandas I, las zonas
H y la línea M. Recuerden que las bandas oscuras están formados por filamentos gruesos y finos, y las bandas claras por solamente filamentos finos. A ver, aquí cuál es claro, esta acá, claro. Entonces solo filamentos finos, ¿no? De actina. Mientras las que es bandas oscuras, las bandas A, tienen miosina, que son los gruesos, filamentos gruesos, pero también tienen un poco de actina. Entonces nunca se disminuye el tamaño de la actina o de la miosina. Lo que hace en la contracción es que se acercan los discos Z, y lo que se acerca más es la relación entre actina y miosina. Y la línea M se queda estable, es la mitad de la sarcómera, la zona H solo está por miosina, la banda I, que hemos dicho solo por actina, y la banda A, que está por actina y miosina. Entonces, la contracción muscular depende de la longitud de los filamentos. Si fuese así, podríamos comparar con un globo. Cuando ustedes tienen un globo, piensen eso en el corazón. Cuando el globo es nuevo y lo llenan de líquido, de agua, ¿qué pasa? Se distiende la fibra. Y al distenderse la fibra muscular, si sueltan la boquilla, cuanto más longitud se haya distendido, o sea, cuanto más hayan inflado el globo, y sueltan, con más fuerza va a salir líquido. Si ponen poca cantidad de agua y sueltan la boquilla, lo más probable es que la expulsión del agua sea pequeña. Y si inflan un globo con más cantidad de agua y lo sueltan, la cantidad de agua sale con más fuerza. Entonces, la contracción muscular es algo parecido. Depende de la longitud de los filamentos, ¿no? Recuerden que esta longitud de los filamentos no varía, pero también depende de la contracción de los filamentos y la actina y la miosina. Recuerden que la banda A no varía, la banda I se acorta, las líneas Z se aproximan en las sarcómeras. ¿Quién es el mensajero fundamental? El calcio, que se une a la troponina C e induce un cambio en esta. Por eso la tropomiosina deja de impedir la interacción entre la actina y la miosina en presencia de ATP. Esto que no entienden ahorita lo van a ver en un video muy bonito y lo van a entender. Recuerden que tanto para la contracción como para la relajación, o sea, para la sístole y la diástole, es necesario energía, ATP. Y esto es lo que les decía, la tensión de la fibra muscular al contraerse está en relación directa con la longitud inicial de la fibra. Cuanto más grande entre, más se distienda la longitud del globo o del músculo en este caso, más fuerte va a ser la contracción. Y eso se llama ley de Frank-Starling. Esa es la ley de Frank-Starling. Entonces, esto se relaciona, cuanto más volumen la precarga, ¿no? La longitud, la cantidad de sangre que entra va a distender más la fibra muscular, entonces la siguiente contracción va a ser más fuerte. Por eso es que en la insuficiencia aórtica severa que les he dicho, o en la insuficiencia aórtica, el pulso es saltón, ¿no? Y bisferiens en algunas veces, pero saltón, más fuerte. Incluso en las insuficiencias aórticas moderadas, el pulso es más fuerte, es saltón. ¿Por qué? Porque entra más volumen, distiende más la fibra muscular y hace que la contracción sea más fuerte y la expulsión sea más fuerte. Por eso tenemos un volumen sistólico de eyección mayor. Entonces, ¿y de qué depende la cantidad de volumen sistólico? Depende de la precarga, o sea, de la cantidad de sangre que llega al corazón, y eso va a hacer que haya más longitud al inicio de la contracción. Depende de la fuerza de contractibilidad del corazón y depende de la resistencia que tenga que vencer, ¿no? En el lado derecho, ya saben, y en el lado izquierdo principalmente la presión arterial sistólica. ¿Qué es la precarga? Equivale al volumen al final de la diástole del ventrículo, sea derecho o izquierdo. ¿Y eso de qué depende? De la cantidad de volumen que tengamos. Si tenemos una hipovolemia, un sangrado, o sea por deshidratación, sea por sangrado, por cualquier disminución del volumen, la precarga va a ser menor. Entonces la distensibilidad del corazón también menor. Y el volumen sistólico y activo y la fuerza menor. Del retorno venoso. Si no tenemos retorno venoso, también la precarga va a disminuir. Y también de la contracción auricular. Recuerden que más o menos entre 25 a 30%, algunos dicen 20, 25 a 30,
30% del volumen que llega al ventrículo depende de la contracción auricular que está en la parte última de la diástole. Hemos dicho contracción isovolumétrica y llenado rápido, disculpen, relajación isovolumétrica, ¿no? Pero en el llenado rápido, llenado lento y contracción auricular. En esta parte de la contracción auricular nos da un 20 a 30% del volumen de llenado del ventrículo. Entonces, si viene fibrilación auricular, se pierde la contracción auricular. Por consiguiente, la precarga va a disminuir. Entonces va a disminuir la cantidad de sangre que llega al ventrículo. Precarga, cantidad que llega al ventrículo. Si el corazón se contrae, pues va a producir una contracción isovolumétrica, vence la aorta, eyección rápida, eyección lenta, segundo ruido cardíaco, se relaja el ventrículo, relajación isovolumétrica, se abre la válvula auriculoventricular, llenado rápido, llenado lento, contracción auricular, se cierra la válvula mitral y tricuspidia, primer ruido cardíaco, se contrae el corazón, contracción isovolumétrica, aumenta la presión dentro del ventrículo, luego eyección rápida, el volumen disminuye, eyección lenta, se cierra la válvula aórtica, se relaja el ventrículo, cae la presión, relajación isovolumétrica, no entra volumen, y por eso que el volumen está en las axisas, la presión está en las ordenadas, y aquí se mantiene. Entonces el volumen nunca es cero, hemos dicho, siempre hay volumen de sanguíneo dentro del ventrículo izquierdo. Cuando se llena, aumenta el volumen, llenado rápido, un tercio, llenado lento, otro tercio, contracción auricular, otro tercio, más volumen. Ahí el ventrículo se cierra, la válvula mitral y tricuspidia, primer ruido cardíaco, se contrae el ventrículo, la presión dentro del ventrículo incrementa, contracción isovolumétrica, hasta que vence la presión de la aorta, abre la aorta, eyección rápida, eyección lenta, se cierra la aorta, no produce, o se cierra la aorta y la pulmonar, segundo ruido cardíaco, entonces acá sería primero y segundo ruido cardíaco, se relaja el ventrículo, relajación isovolumétrica, llenado rápido, llenado lento, contracción auricular nuevamente. Entonces esto sería el ciclo cardíaco si vemos en presión y volumen dentro del ventrículo izquierdo. Cuando hay mayor volumen, mayor retorno, mayor precarga, mayor volumen, mayor presión, mayor eyección del volumen sistólico. Y eso pasa en la insuficiencia aórtica, por ejemplo. Pero también con el tiempo, esta insuficiencia aórtica puede dilatar el ventrículo y ya no ser el mismo que al inicio, ya mayor volumen dentro del ventrículo, y hay una remodelación excéntrica y un ventrículo izquierdo dilatado, al inicio con mayores presiones, pero después hace una discaída de la presión, y eso es el cambio de la contractibilidad y la presión y el volumen. Algunos han escuchado fracción de eyección y siempre en las rotaciones hablo de la fracción de eyección en ecocardiografía. Vendría a ser el porcentaje del volumen que el ventrículo izquierdo bombea del total, del final de la diástole, o sea, de los 100, 120 mililitros o cc's que llega al ventrículo izquierdo, al final de la diástole, expulsa más o menos entre 55 a 75%, eso es lo normal. La FEBI, o fracción de eyección del ventrículo izquierdo, debe ser de 55 a 75%, eso es lo normal. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es, o volumen minuto cardíaco, es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. Si la FEBI es buena, 60-75%, pues el gasto cardíaco más o menos va a ser unos 70 mililitros por cada sístole. Si tenemos una frecuencia cardíaca promedio de 70 latidos por minuto, 70 por 70 va a ser 4.900, casi 5 litros por minuto. El gasto cardíaco es 5 litros por minuto, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a recordar, 5 litros por minuto. La FEBI de 55 a 75. Menos de 40 es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, disminuida, menos del 40%. Entre 40 y 50, levemente reducida o en rango medio, como digan, está cambiando cada año, cada 2 años cambia la terminología, entonces no se olviden, no se preocupen de eso. Y el índice cardíaco, que es algo, es el gasto cardíaco dividido entre la superficie corporal de la persona. Si la superficie corporal de la persona
es normal, pues vamos a dividir el gasto cardíaco entre el índice, entre esta superficie corporal en metros, o metros, la superficie corporal, me estoy, un ratito, espérenme, un momento, ya, ahora sí. Ahora no hay distracciones. Entonces, el índice cardíaco vendría a ser el gasto cardíaco, los 5 litros por minuto promedio, entre los metros de superficie corporal. Y eso más o menos sale 2.5 a 3.5. Eso es el valor normal del índice cardíaco. Muchas veces cuando estén en UCI, les van a decir, ¿cuándo está el índice cardíaco? Entonces, sacan del gasto cardíaco entre la superficie. Y para saber la superficie corporal, tienen que saber el peso y la talla del paciente, principalmente. Otro término que es importante es la presión arterial, que es gasto cardíaco, 5 litros por minuto, por la resistencia periférica. Y eso te da la presión arterial. Recuerden que el ciclo cardíaco tiene la sístole y la diástole, ya lo hemos tocado. Solo esto para repasarles: contracción isovolumétrica, aumenta la presión dentro del ventrículo izquierdo, abre la aorta, eyección rápida, eyección lenta, se cierra la aorta, segundo ruido cardíaco, acá abajo miren, segundo ruido cardíaco, se relaja el ventrículo, no entra volumen, relajación isovolumétrica, cae la presión, se abre las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricuspidia, no produce ningún ruido, se produce el llenado rápido, llenado lento, y por último la contracción auricular o sístole auricular. Se cierra las válvulas mitral tricuspidia, primer ruido cardíaco. Se contrae el corazón, contracción isovolumétrica. ¿Qué va a pasar dentro de la presión del ventrículo izquierdo? Se va a aumentar, se aumenta, se aumenta. Abre la válvula aórtica y pulmonar en el lado derecho, eyección rápida, eyección lenta, se cierra la válvula aórtica y pulmonar, segundo ruido cardíaco, y después la relajación isovolumétrica, cae la presión, llenado rápido, llenado lento y nuevamente contracción auricular. Entonces, si vemos en el electrocardiograma, el complejo QRS, la onda R, ahí está la contracción y que comienza la contracción isovolumétrica. La sístole sería hasta casi el final de la onda T, ¿no? Y ahí está la eyección rápida y la eyección lenta. Y después de la onda T es el segundo ruido cardíaco y la diástole, que es más lenta, hemos dicho que dura más, ¿no? Relajación isovolumétrica, llenado rápido, llenado lento, ahí podría estar el tercer ruido cardíaco, y la contracción auricular, el cuarto ruido. Entonces, tercer y cuarto ruido están en diástole. No se olviden, primer ruido es la pared que divide, y ahí viene la sístole. Segundo ruido separa la sístole de la diástole. Y aquí está solo para repaso y para terminar esta parte. Ya hemos 30 minutos, no, un poquito menos, ¿no? 25 minutos. Cuando se llenan las aurículas y pasan, ahí vendría a ser la última parte de la diástole, la contracción auricular, termina el llenado de los ventrículos, sea del lado derecho y el del lado izquierdo, se llenan los ventrículos, ¿qué va a producir? Primer ruido cardíaco, ¿no? Primer ruido cardíaco. Se cierra las válvulas auriculoventriculares. Entonces, dentro del primer ruido cardíaco, luego va a haber la contracción isovolumétrica, va a aumentar la presión dentro del ventrículo izquierdo y va a abrir la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Entonces, ¿qué va a pasar con la sangre? Va a salir. En la aorta se va a llevar toda la sangre oxigenada al organismo y en la pulmonar a los pulmones. A eso se llama eyección rápida y eyección lenta. Después va a caer la presión, va a cerrar las válvulas aórticas y pulmonares. ¿Qué va a producir? Entonces se cerraron las primeras válvulas, hemos dicho, eyección, contracción isovolumétrica, se abre la válvula, eyección rápida, eyección lenta, cae la presión, se cierra las válvulas aórtico y pulmonar, segundo ruido cardíaco, se relaja el ventrículo, relajación, cae la presión, relajación isovolumétrica, se abre la válvula mitral y tricuspidia, llenado rápido, llenado lento, y por último, contracción auricular, y termina de llenarse. Para nuevamente cerrarse las válvulas mitral y tricuspidia, primer ruido cardíaco, aumenta la presión, contracción isovolumétrica,
Se abre la válvula aórtica y pulmonar, eyección rápida, eyección lenta, se cierran las válvulas aórtica y pulmonar, segundo ruido cardíaco, recae la presión, relajación isovolumétrica, llenado rápido, se abre las válvulas auriculoventriculares, llenado rápido, llenado lento, y por último, contracción auricular y vuelve el ciclo cardíaco. Entonces, con esta parte creo que está entendido. Si alguien quiere que repase algo más, me dicen inmediatamente para ayudarles o para algo que no hayan comprendido. A ver, chicos, digan. ¿Todo claro? Todo claro, doctor. Listo, Kimberly. Entonces, estamos viendo que hay sístole y diástole. Y bueno, antes de pasar al pulso venoso y arterial, que era lo que querían ver principalmente, les voy a tratar de poner un video, vamos a ver si pueden ver, de la contracción, pero ya de la actina y la miocina, cómo se produce la contracción dentro de el corazón y en la parte microscópica, ¿no? A ver si lo podríamos ver. ¿Se ve? This animation sequence will provide you normal cardiac structure and physiology, along with a review of the process of excitation-contraction coupling in the heart. The myocardium is comprised of cardiac myocyte and non-myocyte cells. Cardiac myocytes make Ya, up... lo que está diciendo que vamos a ver la contracción y la relajación y la función cardíaca. Recuerden que hay dos tipos de células, los cardiomiocitos o cardiomyocytes que dicen ahí, que son las fibras musculares, y los tejidos de conducción, que son los no cardiomiocitos. Entonces, si hacemos un corte y nos aproximamos, aquí donde está, no sé si se vea mi puntero, cuando yo hago en la pantalla, ¿se ve el puntero? ¿La flecha? Sí, doctor. Listo, Sí, doctor. entonces esto es el septum interventricular. Recuerden que aquí está el ventrículo derecho, la válvula tricuspidia debe estar por acá, ¿no? Por aquí en otro plano, hemos dicho. Aquí está la aurícula, pasa por esta válvula tricúspide, se llena la sangre, el ventrículo derecho expulsa la sangre a través de esta válvula pulmonar, lleva la sangre no oxigenada a los pulmones. Se oxigena en los pulmones, regresa a la aurícula izquierda por 4 venas, las venas pulmonares, 2 a la derecha y 2 a la izquierda, la sangre oxigenada. Esa sangre oxigenada va a pasar por esta válvula, es la válvula mitral. La sangre va a llegar y va a llenar, ¿no? Hemos dicho llenado rápido, llenado lento y, por último, contracción auricular. Luego se va a cerrar la válvula mitral y tricuspidia, primer ruido cardíaco. Se va a contraer el ventrículo, contracción isovolumétrica. Luego va a abrir la válvula aórtica, eyección rápida, eyección lenta, y se va a cerrar la válvula aórtica y pulmonar, segundo ruido cardíaco. Entonces viene la diástole nuevamente, llenado, se va a llenar la aurícula, ya se está llenando, se abre la válvula mitral, llenado rápido, llenado lento, ya. Eso es la parte. Pero en la parte microscópica, si vemos estos miocitos, acá el septum, la pared libre del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, vamos a entrar y vamos a hacer un corte y ahí se va a evidenciar lo que dice, ¿no? Y miren cómo están entrando. Y vemos. La sangre es a través de las arterias y las venas. Los cardiomiocitos están comprendidos por actina y miocina. Dos organelas principales. Las mitocondrias, que tienen energía, y aquí está el retículo sarcoplásmico, que está el calcio intracelular. Cuando hay una contracción, este calcio intracelular va a salir del retículo sarcoplásmico, pero por una orden entra el calcio extracelular, hace que el calcio intracelular del retículo plasmático llegue y llega a la sarcómera. Y miren ahí en la sarcómera cómo se va a contraer y se van a contraer las líneas Z que hemos dicho, y después el calcio es retirado y va a entrar una parte al retículo sarcoplásmico y la otra parte va a ser expulsada. Y así reduce nuevamente la otra contracción. Y si vamos acá y vamos a entrar a la actina y la miocina, miren qué bonito,
La parte de acá arriba es la miosina, y esta es la actina, que es un filamento fino, este es filamento grueso. Acá está la tropomiosina, que está impidiendo la relación entre la miosina y la actina. Y aquí está la troponina cardíaca, troponina C. Va a entrar el calcio, entonces que hemos dicho que se va a liberar del retículo sarcoplásmico, el calcio intracelular, y va a inactivar esto y va a girar la tropomiosina. Entonces, al girar la tropomiosina, va a dejar de impedir la relación entre la troponina y la miosina. Entonces, esta cadena de la tropomiosina gira y con ATP, con energía, se hace la interrelación entre la actina y la miosina y se produce la contracción cardíaca. Y después, más energía para la relajación cardíaca. Pues ahí está entrando el calcio, mira, normalmente cómo se contrae la sarcómera por esa relación de la troponina y la actina. Y después se sale el calcio y se produce la relajación. Y listo, entonces creo que eso aclara más o menos lo que podríamos ver sobre la fisiología cardíaca. Otro de los temas que querían ustedes que toquemos un poco era el pulso venoso, el pulso arterial. Recuerden que aquí rapidísimo quería tocar, bueno, ya no voy a tocar este tema, no, más rápido. En el examen preferencial del examen físico hemos dicho que hay el pulso arterial. Hemos dicho que es una onda de presión, ¿no? Y que esta onda de presión, que lo voy a poner en la exposición así, muy bien, vamos a poner el puntero láser. El pulso arterial tiene una onda de presión, ¿no? Y esto está principalmente regulado por la fuerza del ventrículo izquierdo. Esto se produce por la sístole ventricular. Y en el caso del pulso arterial, que palpamos sístole ventricular izquierda. Hay varias técnicas de palpación, hemos dicho que esta onda de presión, la arteria radial, que hay técnica de 2 o 3 dedos para palpar. Y recuerden que la arteria radial se encuentra entre los flexores del radio de la mano y la apófisis estiloides del radio, y en la mitad se encuentra, ¿no? El índice comprime la arteria, ¿no? El medio mide la tensión y la dureza de la arteria, ¿no? Esa es la técnica de los 2 dedos. Pero podemos palparlo en la parte preauricular, parte superior, donde está lo que llamamos la sien, eso es la temporal superficial. Podemos palpar un pulso carotidio, podemos palpar un pulso humeral, donde tomamos la presión arterial, el pulso femoral, algunos le llaman inguinal también, el pulso popliteo, que tiene que estar el paciente en decúbito ventral para poder palparlo, o puede estar en decúbito dorsal, pero tendrían que poner alrededor las manos, y el pulso pedio. Recuerden que el pulso, la onda de percusión, el pulso arterial tiene sus ondas, ¿no? La presión diastólica, que esta es la mínima. Si el paciente tiene 120-80, la presión diastólica es la parte mínima del pulso arterial, 80. Después viene la onda de percusión, que en la parte máxima está la presión sistólica, y esa es la que se palpa. Si tiene 120, acá está 120. Si tiene 200, 200, 210, 160, 145, ahí está. Luego viene la incisura dicrota, que les he mencionado en la anterior clase, la onda dicrota, y luego se relaja. Entonces, este es el pulso arterial, ¿no? Con sus partes. Onda de percusión, que es la presión sistólica, la incisura dicrota y la onda dicrota. Algunos dicen que la incisura dicrota con más o menos el cierre de la válvula aórtica en el lado izquierdo. Y la onda diastólica vendría a ser esta parte, la parte media. Y hay una diferencia de presiones entre las 120 y 80, a eso es la presión de pulso, no se olviden. 120 menos 80 es la presión de pulso, que eso es importante recordar. Tiene características, lo que yo les mencionaba, no pudimos tocar en la anterior, la AFRITAP, ¿no? Características. Hay que, al palpar, saber la anatomía. Si palpan una arteria lisa, blanda, de buen recorrido y de bordes no duros,
pueden palpar si son bordes duros, algunos como cartílago de pollo, algunos dicen tipo la tráquea, ¿no? Que hay zonas de aterosclerosis. La F viene de frecuencia, cuántas pulsaciones ustedes palpan en un minuto. No estamos auscultando, estamos palpando el pulso. Entonces, si ustedes palpan de 60, lo normal es de 60 a 100 en el adulto, en el niño puede ir de 80 a 120 y en el neonato de 100 a 150. Si va menos del valor mínimo para cada etapa, se llama bradisfigmia. Quiere decir que para el adulto, menos de 60 latidos por minuto, se llama bradisfigmia, porque disminuye el número de pulsaciones por minuto. Si va más rápido de 100 en el adulto, sería taquisfimia, en el niño más de 120 y en el neonato más de 150. Recuerden el pasar de una posición de echado a sentado o bipedestación de sentado a parado, pues la frecuencia cardíaca incrementa en 10 a 15% de este valor. Si está en 60, el 15% más o menos sería 9 latidos, a 70 va a aumentar la frecuencia con solo ponerse el paciente en de pie. Entonces no se olviden esta variación fisiológica normal del paciente. Otra de las características es la R de regularidad. Cada que palpan el pulso arterial, si ahorita ustedes se palpan el pulso radial, por ejemplo, todas las pulsaciones que ustedes sienten deben ser regulares. O sea, las pausas diastólicas deben ser regulares entre sí. Tenemos la mayoría, más frecuentemente en niños y adultos jóvenes como ustedes, una arritmia respiratoria fisiológica, que también puede verse hasta los 40 años, ¿no? Tomen aire, palpándose el pulso radial, tomen aire, y se van a dar cuenta que hay un ligero aumento de la frecuencia cardíaca. Eso es una arritmia fisiológica respiratoria. Y esto es más frecuente en niños. Entonces, por eso es que cuando auscultan niños y te ponen nerviosos y respiran, aumenta la frecuencia. Eso también se puede palpar. La irregularidad en el pulso. Cuando ustedes palpen un pulso y es totalmente irregular, no tiene irregularidad, no se puede repetir, sospechen en fibrilación auricular. Con solo palpar pueden diagnosticar fibrilación auricular. Entonces ya tenemos A de anatomía, F de frecuencia, R de regularidad, faltaría la I de intensidad, o igualdad en este caso. La igualdad es la comparación de amplitud en los pulsos. El pulso debe ser de la misma igualdad, pero hay algunos que pueden variar. Por ejemplo, lo que hemos tocado el tema, el pulso paradójico. Se caracteriza por ese descenso de más de 10 milímetros de mercurio con la inspiración. Entonces, con la inspiración hay una leve variedad, pero si varía más de 10 milímetros de mercurio, en una caída de presión con la inspiración, hemos dicho el pulso paradójico o patológico o de Kurzmaul. Esto generalmente en derrames pericárdicos severos o en taponamiento cardíaco. Hay otra que no son iguales, un pulso alternante, que hemos dicho, un pulso fuerte, un pulso débil, un pulso fuerte, un pulso débil, que podría ser en insuficiencia cardíaca, ¿no? También en bigeminismos extrasístoles ventriculares frecuentes, en bigeminismo con un pulso normal y una extrasístole, un pulso normal y una extrasístole, podríamos ver. La T de tensión, la resistencia a ser comprimida la arteria. Se debe a la elasticidad y la rigidez del vaso. Cuando tengan pacientes hipertensos severos, van a querer apretar el pulso radial, por ejemplo, o humeral, o perio, y va a ser más resistente, más fuerte, ¿no? Eso también. La de amplitud, la altura. Cuanto más alto es, mayor amplitud, ¿no? Esto es lo normal, miren, en pacientes con pulsos amplios o magnus más altos, podrían tener insuficiencia aórtica moderada o severa, que hemos dicho, hipertiroidismo, por la taquicardia también aumenta la intensidad de la presión arterial, algunas esclerosis valvulares aórticas, generalmente por la edad, hipertensión arterial, pulso más amplio o magnus,
anemias crónicas a veces, cuando no son muy anémicos, la fiebre y el ejercicio podrían aumentar la intensidad del impulso y es un pulso más amplio. Pero si es amplio y célebre, rápido, no con estas características, sino ustedes sentirían un golpe rápido nomás, pero fuerte, ¿sí? Eso, piensen en insuficiencia aórtica grave o moderada, pero más grave, o fístulas arteriovenosas. Entonces, insuficiencia aórtica, pulso magnus y celer, ¿no? Rápido. El pulso pequeño parvus puede producirse en hipotensión arterial, cuando cae la presión arterial, algunas estenosis mitrales, derrames pericárdicos, y hemos dicho que hay también una caída de la presión, en insuficiencia cardíaca y en las taquicardias paroxísticas. Pero si además de ser pequeño se hace lento, tardus parvus, no se olviden de estenosis aórtica grave, grave. Y el pulso pequeño y rápido, parvus o celer, en insuficiencia mitral, que también pueden encontrar. La F, la última del pulso arterial, da la forma. Cuando es ascenso rápido, pulso celer. Cuando es lento, tardus, que hemos dicho acá. Tardus, pues no estaba por ahí. Y el bisferiens, que tiene doble golpe, pero antes de la incisura dicrota. Es un pulso fuerte y con doble. Toquen dos veces su dedo, el dedo índice izquierdo con el derecho, pero en diferente forma. O sea, con los dos dedos de la mano derecha pueden golpear, sienten un doble golpe. Ese es el bisferiens. Si este golpe es más separado, es un pulso dicroto. ¿Cuál es la diferencia, doctor, entre el bisferiens y el dicroto? Sería que en el bisferiens los dos golpes son antes de la incisura dicrota. ¿En qué se produce? Insuficiencia aórtica severa, grave. También pregunta de examen muchas veces en semiología, en medicina interna, para el serum, para el internado. Pulso bisferiens, insuficiencia aórtica grave o severa. Y el pulso dicroto, miren, la incisura dicrota, un golpe es por el pulso y arterial, la onda de percusión, y después el otro es por la onda dicrota. Esto principalmente en fiebre tifoidea. Los pulsos hipokinéticos, poco volumen, deshidratación, anemias, no muy severas, ¿no? Hemorragias, shock séptico. Y el pulso hiperkinético tiene mayor volumen. Los pulsos alternantes que ya hemos dicho, en insuficiencia cardíaca o en extrasístoles que hemos mencionado. Y el parvus tardus, que es lento y caída y pequeño, parvus y tardus, en estenosis aórtica grave. Grave. Pero hay otro pulso, el pulso venoso. Pulso arterial, ¿comprendido, chicos? Kimberly. Listo, listo. Sí, Entonces, pulso arterial, comprendido. Tenemos la AFLITAP, que ojalá se acuerden siempre y no se olviden de hacerlo. El pulso venoso, la presión venosa, pues ya hemos dicho que es una onda de volumen, el pulso venoso. El sistema venoso se asimila a un sistema de baja presión, donde llega a la aurícula derecha, ¿no? La sangre desoxigenada. Depende de qué el pulso venoso, del llenado venoso, o sea, de la sangre que llega, del retorno. Y del valor normal, depende. El pulso venoso central es de 8 a 12 centímetros de agua, ¿no? Aquí tenemos el eje flebostático, ¿no? Que va a dividir tanto el cuerpo en dos partes superior e inferior iguales, ¿no? Anterior y posterior. Y si vemos aquí la técnica del examen para el pulso venoso, es observacional. Entonces, otra diferencia sería que el pulso arterial se palpa y el pulso venoso se observa. El pulso venoso tiene que estar en decúbito dorsal, con el cuello descubierto, elevado entre 30 a 40 grados, con el cuello hiperextendido, lateralizado. Si van a observar el lado derecho, el paciente tiene que estar viendo hacia la izquierda, y se van a observar si hay oscilaciones o no, principalmente de la vena yugular externa. Algunos libros te hablan de la vena yugular interna, pero eso es imposible ver, y recuerden que aquí está la carótida también, y pueden ver ustedes el pulso
arterial, y eso podría confundirlos. Tienen que trazar el plano de Lewis, que es más o menos arriba de la escotadura supraesternal, y de ahí ver cuántos cuántos centímetros se ha podido elevar la yugular externa. Si ponemos acá el plano de Lewis, el eje flebostático estaría sobre la aurícula derecha, la parte superior, de ahí más o menos entre 5 a 7 centímetros hasta el plano de Lewis, hasta la escotadura superior, y de ahí se puede ver cuánto de ingurgitación yugular con una regla y medir. Cuando se altera el pulso venoso, pues la presión venosa descendida cae de 0 o a valores negativos cuando hay hipovolemia, hipotensión y por otras causas. Depresión salina, hipovolemia, dilatación vascular periférica. Hipertensión venosa cuando se aumenta. Puede ser por ejercicio, una emoción, retorno venoso, cantar, pujar, aumentan la presión venosa. Se dice que si nosotros tenemos unas presiones entre 15 a 20 cc, si medimos, no solo por este método externo, el método correcto es poner una vía central, llevar un catéter hasta la aurícula y medir la presión ahí. Normalmente entre 20 y 25 centímetros, hemos dicho 12 es normal, piensa en insuficiencia cardíaca, enfermedad de la tricúspide orgánica, hipertensión pulmonar, u otras causas de falla del lado izquierdo que están haciendo falla el lado derecho. Si va entre 25 y 30 centímetros, pericarditis constrictiva. Y si va más de 30 centímetros, taponamiento cardíaco. Entonces, por este método es un poco más difícil, pero podríamos lograr algo. Lo ideal medir el pulso venoso sería con un catéter que vaya hasta aurícula derecha. La ingurgitación yugular bilateral, ¿en qué pensar? Si no ven latidos, puede ser una compresión externa de la vena cava superior por un trombo, o un trombo dentro de la vena cava superior, también no se ven latidos. No se olviden de ver el edema en esclavina, que también se ve ingurgitación, pero sin latidos. Y también observar la circulación colateral que depende del sistema de ácidos. Si solo ven en las yugulares izquierdas, solo ingurgitación en el lado izquierdo y no la yugular derecha, no se olviden que puede ser el signo de González-Sabatier, que quiere decir por una alteración del callado aórtico. El callado aórtico está comprimiendo y comprime la vena innominada izquierda y eso hace que se ingurgite. Si la compresión del tronco venoso brachiocefal izquierdo es por patología del callado de la aorta, eso se llama González-Sabatier, signo de González-Sabatier. No es necesario que se lo aprendan, pero recuerden que puede ser por un problema del callado de la aorta. Si ven ingurgitación yugular y latidos, hipertensión venosa. Por falla cardíaca derecha, falla cardíaca izquierda que está ya afectando el lado derecho, por hipertensión pulmonar. Generalmente recuerden que la ingurgitación yugular debe disminuir con la inspiración. Hay ingurgitación yugular, tome aire y debe caer, ¿no? Pero si aumenta con la inspiración, signo de Kussmaul. ¿Qué deben pensar? Taponamiento cardíaco o derrame pericárdico severo. Pericarditis constrictiva también podría tener algo de Kussmaul. Recuerden que también aumenta con la presión o con el reflujo hepatoyugular, que ya lo mencionaron. Si aumenta con el reflujo hepatoyugular y no desaparece luego de varias sístoles, pues el diagnóstico es insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, el pulso venoso aporta información acerca de la actividad de la aurícula derecha. Se observa a nivel del cuello y de la yugular interna, acá dice, pero en realidad es la yugular externa. Es una onda de volumen, tiene sus ondas A, valle X, onda V y valle Y.
Y ahí también pueden observar a que está separado, está alargado, ¿no? Como para que entiendan, la onda C que vendría a ser la sístole ventricular. La contracción del ventrículo, recuerden que en sístole ventricular la sangre sale por la aorta y en la yugular, en la carótida interna va a ser un impulso y eso se ve como onda C, ¿no? Entonces, onda A, hemos dicho contracción auricular, cuando es la parte final de la diástole, sístole auricular, ahí la sangre va hacia el ventrículo, pero una parte hace que regrese la sangre hacia la yugular y eso se observa y eso se llama contracción auricular u onda A del pulso venoso. Luego se relaja la aurícula y se comienza a llenar de sangre, valle X, como se relaja, toda la sangre entra, entonces cae la ingurgitación yugular, y después se llena, y el llenado de la aurícula va a producir una onda V. Eso coincide con la relajación isovolumétrica ventricular. Y después se abre la válvula mitral, pasa la sangre, entonces la presión cae dentro de la aurícula y se ve otro valle, el valle Y. Y nuevamente, llenado rápido, llenado lento, y va a contraerse la aurícula. Se va a ver la onda contracción auricular. Entonces, no se olviden que eso se va a producir también dentro de la sístole y la diástole, ¿no? En la onda A o sístole auricular, estaría dentro de la contracción isovolumétrica del ventrículo izquierdo y la eyección rápida y la eyección lenta. Y la onda V y la onda Y vendría a ser la diástole del ventrículo. Entonces, si nosotros podemos ver, pues lo habitual es eso, ¿no? Que veamos una onda A y una depresión X o valle X, una onda V y la depresión Y nuevamente. Y eso es lo normal. Si comparamos el pulso radial y otra diferencia, hemos dicho que el pulso radial se palpa, y aquí vendría a ser la onda de percusión, la onda incisura dicrota, la onda dicrota y la onda de presión diastólica, nuevamente, ¿no? Entonces, aquí estaría la diástole y aquí estaría la sístole. Y por eso que la onda C coincide casi con el colapso y coincide con sístole ventricular y aquí estaría la onda C, solo para retroceder. Entonces, hay ondas A gigantes, sí, hay ondas A gigantes, que son las contracciones auriculares potentes debido a una dificultad del pasar de la aurícula hacia el ventrículo en su vaciado. Entonces, si hubiese una estenosis tricuspidia, por ejemplo, la onda A sería gigante por una contracción de la aurícula derecha contra una válvula cerrada, ¿no? Y eso es lo que podríamos observar. Estenosis tricuspidia. Si hay hipertensión pulmonar, también las ondas A van a ser más grandes, ¿no? Se van a ver injuritadas con ondas A en la hipertensión pulmonar. Hay algunas ondas A cañón, en la cual tienes onda A, valle X, onda V, valle Y, pero hay una onda A cañón. Eso es cuando se contrae la aurícula simultáneamente con el ventrículo. Son ondas grandes y sistólicas. Y eso puede aparecer, estas ondas a cañón, por dos causas. En la taquicardia paroxística por la entrada nodal, el signo del sapo positivo que hemos dicho algunas veces, si no lo han hecho en semiología, en las palpitaciones viene con movimiento del cuello, como si fuese del sapo, cuando respira, de frog positivo, o por una taquicardia por la entrada de accesorio. Y hay algunas ondas A cañón esporádicas, o sea, hay una onda A normal, el valle X, el valle Y, la onda V, y después una onda cañón separada, ¿no? Y después lo normal. Esas ondas A cañón esporádicas aparecen cuando la contracción auricular se lleva con la válvula tricuspidia cerrada, y esto generalmente, ¿no?, espaciada, se produce con una onda a cañón provocada por una extrasístole ventricular con conducción retrógrada hacia las aurículas, ¿no? Entonces ahí hubo una arritmia que llegó hacia la aurícula y ahí se produjo una contracción, pero la válvula tricuspidia estaba cerrada, pero eso no se produce a cada rato. Eso puede ser. Y cuando hay disociación auriculoventricular, las aurículas van por su lado y los ventrículos por su lado, pues en una
bloqueo auriculoventricular, podría verse ondas sacaño. No se olviden que el pulso venoso más amplio se da en insuficiencia de la válvula tricúspide. Y se pierde la onda A en fibrilación auricular. El pulso venoso se hace más amplio, ¿no? Principalmente. Bueno, ya no vamos a ver esto del pulso de las ondas A con y sin fibrilación auricular. Lo más importante es que desaparición de la onda A y desaparición del valle X en fibrilación auricular. Eso también tienen que recordar, ¿no? Cuando desaparece la onda A, cuando desaparece la contracción de la aurícula. ¿Y en qué patología? Fibrilación auricular. Entonces, siempre en el examen de cuello tienen gran importancia y se hace sistemática en todo paciente. Debe verificar si existe ingurgitación venosa, examinar los latidos venosos. No se olviden que ahí al ladito está el latido arterial de la carótida. Siempre observar la tiroides. El paciente debe estar en 40, 30, 40 grados, ¿no? Cabeza y cuello colocados por encima del plano del método Lewis, no se olviden, y ver la ingurgitación yugular. En donde se aumenta el pulso venoso, en insuficiencia cardíaca derecha, en tumores del mediastino que oprimen la vena cava, en derrames pericárdicos y en la pericarditis constrictiva, y en trombosis de la vena cava superior. Listo, chicos, hasta aquí nos quedamos. Espero que haya sido de importancia.